¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es entender cómo operar algunas alts. Ahora que en principio estamos en un muy buen momento para acumular altcoins y aprovechar la subida en este caso que está teniendo Ethereum dentro del ecosistema y por tanto aumentar nuestra probabilidad de generar ganancias con las altcoins. Bien, ¿por qué hago este vídeo? Bueno, básicamente porque estoy viendo que hay demasiado lío, vamos a decirlo así. Iba a decir humo, pero realmente no es humo, porque cada método tiene su explicación y su lógica, pero realmente se está complicando demasiado lo que viene siendo operar una estructura bastante sencilla como es la que veis en pantalla, ¿vale? Yo creo que no es necesario hacer ningún curso, tener ningún tipo de entendimiento, vamos a decir así, complejo o avanzado del mercado, sino simplemente saber detectar la estructura y entender que esto se mueve por dos puntos: oferta, demanda y liquidez. Ya está. Esta estructura que vais a ver aquí es útil para todo tipo de altcoins, sobre todo en par Bitcoin. También es útil para par USDT, pero obviamente si tenemos a Bitcoin bajando, lo que por ejemplo puede hacer una estructura que vaya a subir así es que si Bitcoin baja, al final termine bajando si el propio precio no sube más. Pero realmente en condiciones normales, con Bitcoin estable y con las alts pumpeando, cualquier tipo de estructura que se encuentre más o menos en este paso nos puede servir para aplicar esta metodología o vamos a decir esta estructura dentro del mercado. Bien, he desarrollado también alguna lista con algunas alts que más o menos cumplen, o en mi opinión cumplen esta estructura, ¿vale? Como veis, hay una zona de acumulación, una zona de desviación y luego se produce una explosión en el precio. Si nos vamos otra vez al gráfico, vamos a ver más o menos lo mismo, la desviación y luego la explosión en el precio, ¿vale? Para explicar esto, es muy importante ver que tenemos una zona de entrada, que sería la zona media donde está acumulando el precio, una zona de entrada premium, que puede estar aquí arriba o puede estar aquí abajo si el gráfico es literalmente al revés, es decir, si esto fuese así, podemos utilizar esta misma zona para posicionarnos en corto o vender, ¿vale? Si esto es así, como lo estoy explicando, podemos utilizar esta zona para posicionarnos en largo, en este caso comprar, ¿bien? El método o la forma o la estructura es realmente fácil. Una zona media, como ya digo, y una zona donde vamos a tener normalmente desviaciones, ¿vale? Que sirven para hacer saltar los stop loss y para futuros, en este caso USDT, quien vaya muy apalancado, pues será una zona de liquidaciones. Por eso veis que cuando el precio normalmente está acumulando, se empieza a generar liquidez en ambos lados y cuando tenemos volatilidad se liquida muchísimo a la gente que está sobreapalancada. Bien, dentro de todo esto, quiero que os fijéis en una zona que he llamado zona de entrada premium, ¿vale? Si esto es toda la zona de entrada, vamos a tener una zona especialmente interesante, ¿vale? Que es una zona donde, tras tener la desviación y crear un máximo mayor a los anteriores, tenemos un retroceso que va a consolidar justo antes del punto, o más o menos, del punto máximo antes de la desviación. Es decir, que esto debería coincidir o ser inferior a este punto que tenemos aquí, ¿vale? Una vez tenemos eso, es bastante probable que como el precio no puede caer más, porque en este caso la demanda está empujándolo al alza, si aquí se ha acabado la cantidad de personas que quieren vender, lo que hará el precio es despegar, ¿vale? Esto es muy sencillo y es una situación que se está dando, ya digo, en muchas altcoins y en otras donde he hecho la lista vais a poder ver cómo, bueno, se ha dado, porque no deja de ser una zona de acumulación con oferta, con demanda peleando. Cuando se acaba una de las dos, tenemos un empuje hacia el lado contrario, ¿vale? En este caso el precio, el último movimiento que va a hacer va a ser a la baja, ya vemos que aquí no puede y tirará para arriba. Si nos vamos a la parte del corto, vamos a tener lo mismo, una desviación al alza, demasiada presión de venta, no puede, cae el precio, compra, no puede mantener la venta y cuando tenemos un precio que no puede superar lo anterior, vamos a tener una caída, ¿vale? Entonces, en base a estas dos formas de operar, que una es en corto y otra es en largo, yo creo que tenemos el 90% del mercado hecho, ¿vale? Y con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, quiero decir que, por ejemplo, aquí tendremos una situación en Chiliz, en Solana os he marcado dos situaciones, ¿vale? Que más o menos sería esta. Un punto medio donde el mercado se está moviendo, tenemos un máximo, caemos, desviamos, retrocedemos, ¿vale? Punto de entrada superando aquí. Como el precio no puede seguir cayendo, tenemos la subida. E igualmente es interesante tener este gráfico
¿vale? Tenemos lo mismo, un punto que ya no puede superar el anterior y de momento tenemos una caída. Bien, Cardano también es otra moneda que lo ha hecho relativamente bien en ese punto. ¿Vale? Aquí la temporalidad es 4 horas, pero lo podéis hacer de cualquier forma, ¿vale? Más o menos genera una zona media que está en torno a los 1000 satoshis, aquí entra el factor psicológico, tiene una desviación y el precio ya no puede caer de esta zona, pero sí que iguala al anterior. Entonces, lo que viene después es una explosión del precio, ¿vale? Más allá de que en el medio plazo o después, por ejemplo, como veis aquí del 13 de diciembre, el precio ya haya corregido y haya vuelto a nivel medio, ¿vale? Pero la estructura se está dando, ¿vale? La estructura es prácticamente esta. Sí que va a tener, obviamente, alguna desviación al alza, a la baja, o más o menos en pequeño porcentaje, pero es muy sencilla de entender. Otra moneda que se comportó relativamente bien, de hecho en 2 ocasiones, es BET, ¿vale? BETchain, bueno, tiene una zona de acumulación, digamos, en esta zona, una acumulación media, desviaciones, y a partir de la desviación, una subida, ¿vale? ¿Qué tenemos después? Un retroceso, y podéis ver cómo otra vez vuelve a actuar esta zona, ¿vale? Como no conseguimos caer por debajo del punto máximo, volvemos a tener otro empuje al alza. Bien, todas estas monedas que os estoy mostrando están contra par Bitcoin, pero sí que podéis ver este tipo de movimientos contra el par dólar. Es muy sencillo. Así que para repasar y para terminar de entender todo, las formas en las que trataría de explicar o trataría de definir este tipo de zonas es cuando tengamos 2 puntos en lo que veáis que el precio empieza a ranguear, ¿vale? Nosotros lo que haríamos, o en este caso lo que yo suelo hacer, es marcar una zona, decir, vale, yo creo que voy a darle un 2% aquí, un 2% aquí, dependiendo del tipo de moneda, ¿vale? Pero voy a tomar estos puntos de referencia, voy a ajustar una zona media, se puede usar incluso un pop, ¿vale? Y una vez que tenemos la zona media, voy a estar pendiente de cuando el precio abandona esa zona por abajo o abandona esa zona por arriba. En caso de abandonarlo, si tenemos una reversión contraria al punto de abandono, lo que voy a hacer es esperar para así, en caso de haber una corrección, ¿vale? Un máximo de mercado y tener una corrección, tratamos de ver este punto. En caso de que el precio tenga una reversión en este punto, lo más probable es que me esté dando señal de entrada, ¿vale? En cuanto veáis que lo podéis complicar mucho más, podéis estar pendientes del volumen, pero en cuanto veáis que el precio aquí se frena, yo entraría, ¿vale? Entraría. ¿Por qué? Porque es probable que el precio vuelva a hacer esto y tengamos una explosión. ¿Que lo hacemos al revés? Sin problema, hacemos lo mismo. Cuando vemos que el precio es incapaz de superar esta zona, para mí es una señal de entrada. La zona de entrada la podemos tener aquí, ¿vale? La podemos saber cuando ya tenga la reversión, podemos entrar en este punto o podemos entrar incluso en este punto de desviación, ¿vale? Sí que sería un poco más arriesgado, pero sin ninguna duda creo que puede ser bastante útil entrar ahí. En cuanto a cómo aplicar esto, ya digo, es muy fácil, creo que es algo muy básico y no hace falta sobre todo conocimiento. ¿Por qué he hecho este vídeo? Porque seguramente cuando el mercado empiece a pumpear, sobre todo en altcoins, vais a empezar a ver diferentes conceptos de entender el mercado, con diferentes cursos, con diferentes explicaciones y con diferentes métodos que al final, bueno, se van a monetizar de una forma u otra. Entonces considero bastante importante que entendáis esto, porque no hace falta ningún tipo de monetización. Es decir, esto es un concepto que, bueno, realmente se debe a la presión de compra, a la presión de venta y a la oferta y la demanda. Ya está, no hay nada más, ¿vale? Y al final el precio es el que va a entender si una alt va a pumpear o no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un caso en el que tengamos, por ejemplo, una altcoin que está haciendo esto, ¿bien? Esto obviamente es una tendencia bajista. No hay nada que hacer, ¿vale? Aquí no podemos tener nada, salvo que después de esta estructura tengamos un tipo de estructura de este estilo, donde está acumulando. Entonces ahí sí que podemos operar. En este caso de tener una tendencia de este estilo no tenemos nada claro. Te pueden decir que sí, que bueno, es un canal bajista, es una tendencia bajista, pero realmente no te va a llevar a nada, ¿vale? Entender esto es dejarlo hasta que en algún momento empiece a hacer esto, ¿vale? Lo que es muy raro, yo lo digo para que lo sepáis, sobre todo en mercados alcistas, en este caso al season, es que algo que venga haciendo así, ¿vale?, caiga repentinamente y ya no vuelva a tener ningún proceso de acumulación, ¿vale? Esto es súper raro encontrarlo en cripto, salvo en monedas de muy small cap o en monedas que han sido pumpeadas artificialmente, ¿vale? Ahí sí lo podéis ver. Pero lo normal, lo más sencillo para no complicaros la cabeza y tener mejores resultados es utilizar este patrón, en mi opinión, en todas las altcoins que queráis mirar. Cuando queráis mirar una altcoin, utilizamos esto. ¿Que se da la situación? En el 90% de las veces te va a hacer el movimiento, ¿vale?
Otro punto sería, ¿dónde pongo aquí el stop loss? Bueno, si yo entro, porque obviamente la operativa puede fallar, hay un porcentaje de que haya fallo. Si entramos aquí, mi opinión sería que deberíamos poner el stop loss al menos en esta zona, ¿vale? Y a partir de aquí, si lo pierde seguramente, o nos hace un doble suelo y tenemos muy mala suerte, o significa que la reversión va a hacer que el precio caiga y la alt se vaya para abajo. Con lo cual, si ponemos un stop loss, que ya digo es algo prioritario, siempre hay que tener take profit al menos sobre papel y el stop loss siempre puesto, vamos a conseguir muchos mejores resultados que si compramos una alt por el hecho de será el próximo Ethereum killer, será el próximo Bitcoin killer, y la dejamos holdeando, que no va a llegar a ningún resultado. En mi opinión, holdear alts a muy largo plazo, o sobre todo al final de ciclo, es perder dinero, ¿vale? Con lo cual lo más interesante es buscar este tipo de estructuras, tanto al alza como a la baja, y aprovechar el mercado lo mejor posible. Y hasta aquí este pequeño vídeo de hoy sobre estructura de mercado, cómo evitar este tipo de cursos que te venden con técnicas milagrosas. Ya digo, oferta, demanda y hacia adelante a tener un buen alt season, un buen bull run, y ojalá tengamos buenos precios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.